¿Cómo te va? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, yo trataba de ampliar un poquito el debate, ¿no? A veces da la sensación de que hay situaciones que son totalmente injustas. Claramente la economía hoy es, lejos de ser inclusiva, deja a muchos argentinos afuera. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno no plantea que hay que crecer, ¿no? ¿Por qué el gobierno de alguna manera no dice, miren, la realidad es que tendríamos que expandir la economía y que las políticas que estamos aplicando no están funcionando? Yo creo que hay por parte del gobierno una necedad manifiesta, además de una incapacidad manifiesta de gestión. A partir de la incapacidad, Sí. uno puede hacer valoraciones equivocadas de cuál es el rumbo que tiene que tomar. Si uno toma como referencia un tema como lo expresaba el presidente, Sí. cuando decía que la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar, y hace un análisis de los últimos 3 años del gobierno anterior, después de 12 años y desde un desgaste político importante. Esa inflación fue de un 117% sumado a los 3 años. Y toma los 3 primeros años de este gobierno, que es 160% la inflación, quiere decir que en sus 3 mejores años, que es el inicio de un mandato, contra los 3 peores de otro gobierno, la inflación fue superior en un 43%. Siendo que el comentario del señor presidente era que la inflación es el síntoma de tu incapacidad para gobernar. Creo que a partir de la incapacidad es de donde se toman decisiones absolutamente desacertadas y también tienen un componente ideológico que tiene que ver con un sistema de concentración económica donde los ricos van a ser cada vez más ricos y los pobres cada vez van a ser más y más pobres. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿no? Porque, a ver, si nos atenemos a lo que es la ciencia económica, ya con los resultados que tenemos hasta ahora, el gobierno debiera revisar el plan económico, cambiar a los funcionarios mínimamente y decir, bueno, vamos a aplicar otra receta porque esta no funciona. Ahora, Salvo que hayan venido a hacer esto. eso le iba a preguntar, digo, hay un componente, usted decía, que es ideológico. Sí, claro. Ellos sostenían en un principio de su gestión que había que reducir el costo argentino, interpretando como ellos los derechos de los trabajadores y particularmente el nivel del poder adquisitivo O sea, del salario. los salarios directamente. Claro, si vos tomás la referencia 2015, lo que era el salario de la actividad privada promedio, que estaba en 15.500 pesos, y lo proyectás por este índice de inflación reconocido del 160 en estos 3 años, tenés una pérdida del poder adquisitivo real del salario del 22%. Si tomás como referencia el salario mínimo, no el salario promedio de la actividad privada, tenés una caída del 24% del poder adquisitivo del salario, y si tomás las jubilaciones a partir de la nefasta reforma previsional que se sancionó en el Congreso, es un 18,5% la caída. Quiere decir que ese costo argentino que ellos vinieron a bajar, de hecho lo han conseguido, sin necesidad de poner un decreto de rebaja salarial como fue el de la Alianza. Ahora, Palazzo, ¿esto va a seguir? Usted es, bueno, titular secretario de la Asociación Bancaria, también es parte de lo que se llama la Corriente Federal de los Trabajadores. Digo, tienen una responsabilidad ustedes desde el punto de vista sindical. Sí, por supuesto. ¿Ustedes cuál es la proyección que hacen este año? ¿Va a ser un año donde el salario también va a perder contra la inflación? Lo primero que quiero decir es que el movimiento obrero no estaba a la altura de las circunstancias. Cuando a vos te suben el gas el 3.000%, cuando te suben el 2.150% las boletas de electricidad y el 500% aproximadamente el agua como ha subido, y no hay una reacción por parte de la CGT, creo que no se está cumpliendo el mandato de representar a los trabajadores como se tiene que hacer. Primera autocrítica que hago, aún no estando en el Consejo Directivo, creo que en menor medida, pero las generales de la ley nos caben a todos. Lo segundo, creo que va a ser un año de mucha conflictividad, porque el gobierno, lejos de rectificar su rumbo económico, lo ha ratificado con el acuerdo con el fondo, que ahora le exige, entre otras cosas, profundizar en cuanto a la ley de reforma laboral y quitarnos derechos. Ya nos quitaron poder adquisitivo, ahora nos quitan derechos, o pretenden quitarnos derechos, que también es salario diferido de los trabajadores. ¿Se equivocó perdón, iba a decir el gobierno? Tuve un lapsus. ¿Se equivocó la CGT cuando levantó la medida de fuerza el año pasado? Yo creo que la CGT se ha equivocado, o los compañeros que están a cargo de la CGT, en no tener una posición de confrontación más dura con el gobierno. Creo que en la primera instancia, cuando el gobierno defrauda el diálogo, y esto es el día que decide el presidente de la Nación vetar la ley antidespido, que es sancionada en el Congreso, la CGT debió hacer un análisis crítico de lo que iba a hacer este gobierno, y en lugar de eso optaron por un camino de diálogo que creo que no ha sido fructífero y por el contrario ha sido muy perjudicial para los trabajadores. ¿La CGT tiene que tomar ahora una medida de fuerza? Sí, yo creo que tiene que haber, y por eso la Corriente Federal se lo ha pedido, un confederal para discutir un plan de acción,
Porque no puede ser que los salarios hayan caído el 22, el 24 el salario mínimo, el 18 los jubilados y estemos sin un plan de acción. Pero se podría Independientemente de que en la sí. actividad nosotros hemos logrado un acuerdo que ha logrado empatar a la inflación. Sí, sí, en el caso de los bancarios, Sí, dice usted. sí, pero digo, no somos una norma. isla nosotros, ¿no? Y creo Sí. que tengo que actuar como dirigente en función de lo que le pasa al conjunto de los trabajadores y no solamente quedarme en lo que pasa en mi actividad. Pero ¿se podría llegar a un paro? Yo creo que es absolutamente necesario. O sea, es necesario que la CGT haga un paro, dice usted. Sí, por supuesto. ¿Y están dadas las condiciones ahora para que eso tenga lugar? Vuelvo a decirlo, hay 9.600 empresas pymes menos en la Argentina que son las grandes generadoras de empleo en la República. Sí. Una capacidad ociosa, como lo mostrabas vos, como lo mostraba recién Marcelo en el programa anterior, de más de un 50% de capacidad ociosa en la industria. 110.000 puestos de trabajo que se perdieron en la industria. 3.000% de aumento en el gas, 2.100 y pico en la electricidad, más de 500 en el agua, caída del poder adquisitivo del salario. Creo que las condiciones fácticas están dadas para una medida de fuerza. Palazzo, quiero preguntarle por la política, obviamente Sí. es un año electoral, pero hoy hemos tenido una o dos noticias de importancia enorme, ¿no? Una de ellas ha sido que la Cámara de Casación rechazó lo que era la excarcelación del ex vicepresidente Amadou Boudou y volvió a ser detenido y está ahora en el complejo penitenciario de Ezeiza, fue trasladado hace apenas algunas horas. Digo, ¿cuál es la lectura que hace de esa situación? Mi lectura respecto a la situación y la incidencia de la justicia en la política es que hay medidas que se están tomando que van en sintonía con lo que el gobierno necesita en tiempos de crisis y de que no puede explicar. Por supuesto que nadie puede estar de acuerdo de ningún hecho de corrupción y todos decimos que hay que investigarlo y si hay responsabilidades que al que le quepa el sallo que se lo ponga. Pero es llamativo que la justicia tome algunas determinadas decisiones cada vez que el gobierno tiene índices negativos que no puede explicarle a la sociedad respecto a su gestión de gobierno. Entonces veo que hay una mezcla entre política y justicia que no le hace bien al Poder Judicial porque hay cientos de jueces y muchísimos funcionarios judiciales, empleados judiciales que hacen bien su trabajo. Bueno, en el caso de Amadou Boudou, él tiene una sentencia a cumplir por lo que fue la compra-venta de la ex Chicone Calcográfica, pero esa sentencia no está firme. No está firme. Y lo que decía hoy el fallo es que en principio se le observa como una actitud prepotente y que por esa razón tiene que estar detenido. Prepotente. Sí. Generalmente, no soy abogado, pero tengo entendido que el peligro que implica una excarcelación para que vuelva a ser encarcelado una persona, para que esté en un proceso encarcelado, tiene que reunir dos requisitos. Uno, que pueda alterar el normal funcionamiento del proceso, cosa que no puede hacer porque no está ocupando ningún cargo público ni tiene incidencia. Y la segunda es un peligro de fuga. Son los dos presupuestos que hay que reunir para que una persona esté encarcelada durante un proceso. Creo que ninguno de los dos lo reúne, en este caso el ex vicepresidente, porque siempre estuvo a disposición de la justicia y porque no tiene ninguna posibilidad de entorpecer. O sea que desde una humilde opinión de alguien que no es abogado, pero que tiene cierta lógica y razonabilidad en el análisis, me parece que es incorrecto que esté detenido. Sí, Amadou estaba totalmente a derecho, ¿no? Digo, Sí. cada vez que lo llamaba el juez, él asistía. ¿No? Daba la sensación de que no había un peligro de fuga, ni mucho menos. Quiero preguntarle por la potencial candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, digo, en un contexto donde todavía las candidaturas no están definidas y donde hay quienes especulan que quizás Cristina podría no ser candidata. ¿Qué le parece a usted? Que yo creo que para tener una chance electoral y la posibilidad de modificar los destinos de la nación argentina, de esta triste realidad que impone el gobierno y las políticas de Mauricio Macri, se necesita la unidad más amplia posible, en donde todos los actores participen de esa gran paso que se tiene que dar para que surja de ahí un candidato con verdaderas chances de poder cristalizar un triunfo electoral en el 2019. Entre ellos está la ex presidenta de la Nación y por supuesto que habrán otros candidatos. Nadie puede negar el poder electoral que tiene Cristina Fernández de Kirchner y que es absolutamente necesario para ganar una elección en un proceso electoral. Creo que tiene que ser una de las actores y protagonistas importantes dentro de ese gran acuerdo de la oposición para tener un triunfo electoral en el 2019. ¿Usted imagina unas PASO donde también estarían referentes como Sergio Massa, por ejemplo? Ojalá se dé, o el gobernador Labaña, todos los que se andan ahí candidateando. Me parece que ¿tendría que estar todos en una misma PASO? Sí, opino eso, que tendría que haber una gran PASO donde aquellos que tenemos una mirada crítica del gobierno y que queremos un modelo de país distinto, tengamos la opción entre los opositores de elegir a uno y a partir de ahí
poder tener alguna chance electoral. Pero no solo eso, yo creo que la oposición tiene que ir un poquito más allá simplemente de las candidaturas y lo que es la próxima elección. Y debería, con cierta razonabilidad para seducir a la sociedad argentina, establecer por lo menos 10 políticas de Estado en las cuales ya empiecen a trabajar juntos en el Congreso. O sea, ¿usted imagina que hay que hacer propuestas? Claro, por supuesto. Creo que hoy economía. se tendrían que juntar los equipos técnicos de Cristina Fernández de Kirchner, de Sergio Massa, de Roberto Labaña. Es decir, ¿qué políticas pueden servir para sacar a la Argentina adelante de esta profunda crisis? 5, 6, 7, 10 políticas, avancemos en el Parlamento todos los bloques de la oposición, independientemente de lo que vaya a pasar después con las candidaturas, pero avancemos con esto. Eso sería un gesto de seriedad de la oposición para transmitirle a la sociedad y para transmitirle al resto del poder en la Argentina y en el mundo de que va a haber un frente que no solamente electoral, sino con propuestas. Ahora, cuando uno analiza los resultados electorales, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner perdió en las últimas 3 elecciones. La pregunta es, en el caso que ella sea la candidata, ¿tendría que hacer algún tipo de autocrítica? Yo creo que sí, todos tenemos que hacer autocrítica para que el presidente de la República Argentina sea Mauricio Macri y las corporaciones tengan la incidencia en la cosa pública que tienen gracias a la llegada de Macri al poder. Todos los sectores, no solamente la expresidenta, las organizaciones sindicales, sociales, los partidos políticos, nos tenemos que hacer una profunda autocrítica. La derecha gobernó siempre en la Argentina por vía de los golpes militares o por vía de testaferro. Esta vez ganó por una elección y la perdimos nosotros. En ese sentido quiero preguntarle si usted ve, en principio, de las plataformas políticas que se están observando, si ve que ya hay trabajo en concreto o por ahora todavía se sigue dialogando a un determinado nivel donde va a pasar mucho tiempo para que los argentinos empiecen a enterarse cuáles son las medidas que podría tomar el nuevo gobierno. Yo veo con cierta preocupación que hay más intención o más preocupación por discutir candidatura que discutir un proyecto de cómo sacamos a la Argentina adelante. Eso me preocupa, porque como representante de una organización sindical dentro del marco del movimiento obrero que está sufriendo consecuencias muy severas con la política de Macri, desearía que los actores políticos que se postulen para ser presidente en la República Argentina estén discutiendo política, más allá de que lógicamente quieran discutir sus candidaturas, pero vuelvo a decirlo, si nos pusiéramos de acuerdo 10 políticas de Estado para sacar a la Argentina adelante y el Parlamento empezara a funcionar así, creo que es un gesto de seriedad en donde después es más fácil resolver el tema de las candidaturas. Te hago la última, Palazzo. ¿El gobierno le parece que va a buscar la flexibilización laboral este año? Al menos los trascendidos dicen que podría ser, ¿no? El gobierno de Macri hasta el último día de su gestión, y aunque no tenga ni un ápice de poder, va a buscar una reforma laboral y va a buscar profundizar el ajuste. ¿Cuál es la respuesta que ustedes están dispuestos a dar? Desde el sector que represento como organización sindical, que es la bancaria, y dentro de la corriente federal y el frente sindical que hemos conformado con otras organizaciones, es la resistencia a esta política. Nosotros hicimos una gran marcha en diciembre del 2017, cuando fue el tratamiento de la reforma previsional, tributaria y laboral, y lograron sacar la reforma previsional y la tributaria, pero no la laboral. Y en ese entonces no éramos tantos argentinos descontentos, éramos un puñado de organizaciones, habían muchos afiliados y de distintas organizaciones, pero hoy somos más y creo que tenemos el poder suficiente, si lo sabemos articular, para que no prospere una situación de flexibilidad laboral en la Argentina. Para eso, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.